Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. La historia que conocemos nos ha dejado muchas similitudes entre la historia de Buda, Horus, Mitra, Krishna y Jesús de Nazaret. ¿Casualidad? Más bien, causalidad. Comenzamos. La misma historia, distinto personaje. Comenzamos con Buda. 500 años antes de Jesús, supuestamente nació Buda. Eso de alguna manera anticipa el copyright de Jesús en medio milenio. No obstante, analicemos los aspectos más importantes de Buda y comparémoslos con los hechos de Jesús el de Nazaret. Buda nació de Maya, una virgen que fue considerada la reina de los cielos. Curiosamente, el nombre de Maya recuerda demasiado a María, así como su virginidad y su consideración mitológica de reina de los cielos. Buda pertenecía a la realeza, Jesús pertenecía a la estirpe real de David. Buda aplastó la cabeza de la serpiente. Llevó a cabo los milagros y las maravillas. Curó al enfermo. Alimentó a 500 hombres de una canasta pequeña de pasteles. Caminó sobre las aguas. Abolió la idolatría y predicó el establecimiento de un reino de rectitud. Enseñó la castidad, la moderación, la tolerancia, la compasión, el amor y la igualdad de todos los hombres. Se transformó en una montaña. Recordemos el sermón de la montaña de Jesús. Fue crucificado en pecado, sufrió durante 3 días en el infierno, para ascender posteriormente al cielo. Se le llamó el buen pastor, el carpintero y el eterno. Horus. La leyenda egipcia de Horus es muy similar a la de Jesús, pero muchísimo más antigua, quizás se remonte a varios miles de años antes a la de Jesús. Los hechos más reseñables de su vida son los siguientes. Horus nació de la Virgen Isis más o menos el 25 de diciembre en una cueva. El parto de Isis fue anunciado por una estrella y fue atendida por 3 hombres sabios. De niño fue un prematuro maestro en el templo y fue bautizado a los 30 años de edad. El hombre que bautizó a Horus se le llamaba Anup el Bautista. Horus tenía 12 discípulos. Llevó a cabo muchos milagros y resucitó a un hombre llamado Elazar. Horus también caminaba sobre las aguas. Se transfiguró en una montaña. Horus fue crucificado, enterrado para posteriormente resucitar. Horus se le conocía también como la luz, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Hombre, el buen pastor, el Cordero de Dios, la palabra, etc. A Horus se le relacionaba con el cordero, el león y el pescado. El epíteto de Horus era el Hijo siempre sentado al lado de Ta. A Horus se le llamaba fonéticamente también como Cresto el primer ungido. Mitra. La historia de Mitra el dios persa, precede al mito cristiano en 600 años, era muy difundido entre las religiones paganas y tiene una gran similitud con Jesús de Nazaret. Mitra nació de una virgen en torno al 25 de diciembre. Fue considerado el profesor que viajaba. Tenía 12 compañeros o discípulos. Llevó a cabo multitud de milagros. Fue enterrado en una tumba y después de 3 días se puso nuevamente en pie. Se le llamaba el buen pastor. Su resurrección se celebra todos los años. Fue considerado la manera, la verdad, el Redentor, el Mesías. Mitra fue asociado con el león y el cordero. Su día sagrado era el domingo, llamado Día del Señor, cientos de años antes de la aparición de Cristo. La fiesta principal de Mitra es la Pascua. Su religión también tenía una cena o Eucaristía. Krishna. Las semejanzas entre el Krishna indio y Jesús de Nazaret son más que asombrosas, de hecho, hasta su nombre recuerda al del Mesías occidental. Krishna nació de una virgen llamada Devaki. Su padre fue un carpintero. Su parto fue asistido por ángeles, pastores y hombres sabios que le entregaron como regalo oro, mirra e incienso. Fue perseguido por un tirano que asesinó a miles de niños. Krishna era de ascendencia real. Fue bautizado en el Ganges. Hizo milagros y maravillas. Resucitó a muertos y curó a leprosos, a ciegos y a sordos. Krishna predicaba en parábolas enseñando la caridad y el amor. Vivía pobre y quería a los pobres. Se transfiguró frente a sus discípulos. Algunas leyendas relatan que fue crucificado en un árbol. Después de muerto, se puso en pie y ascendió a los cielos. Krishna es llamado Pastor de Dios, el Señor de los Señores, el Redentor. Era la tercera persona de una Trinidad.
Declaró la resurrección y el camino hacia el Padre. Era considerado el principio y el fin, el alfa y omega cristiano también. Sus discípulos lo llamaban Jesús, representando con ese nombre la esencia pura. Krishna regresará para luchar contra el príncipe del mal que desolará la tierra. Esto fue todo, de momento. Es como un patrón repetitivo, la mentira comenzó mucho antes de lo que creemos. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.